¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien en donde sea que se encuentren. Sean bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo aquí a Entre Dimensiones. Yo soy David Rodríguez, pero como ustedes saben, no me encuentro solo. Me acompaña mi queridísima Yasmín Camacho. Yasmín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? Mucho gusto. Pues como saben, yo soy Jazz y es un placer estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que estamos aquí una vez más reunidos para hablar de temas bastante paranormales, bastante interesantes, y el tema de hoy es bastante interesante y que se ha vuelto muy popular en los últimos años por películas como Marvel, que abordan ese tema de el multiverso, de los diversos universos, y que es una teoría vieja, pero que últimamente está tomando bastante fuerza, y hoy vamos a estar hablando de ese tema y entre otros pues que se engloban, así que quédense, gente. Va a estar bastante interesante, bastante entretenido, con diferentes historias, así que tráiganse la botana, la chela, lo que ustedes quieran, y pues nada, comenzamos de lleno. Así es, como ya mencionaste, es un tema sumamente interesante y complejo en algunas personas porque sacamos un tema, sacamos otro tema y al final todo se queda en ¿y será cierto o no será cierto? Y pues bueno, como te digo, es un tema demasiado interesante el día de hoy del que vamos a hablar. Y pues nada, ¿qué te parece si empezamos con esto? Y primero definiendo qué son los multiversos. Ok. Pensé que te lo ibas a decir. Bueno, el término de multiverso, realidades alternas, mundos paralelos y todos estos conceptos abordan a que son líneas en el tiempo, o pues sí, como tal, tiempos en los que seguramente tú estás haciendo otro tipo de cosas en otro tipo de lugares, que no es como tal lo conocemos como la realidad. Ok. Bueno, entonces mucha gente quizás lo que sepa de los multiversos es porque lo ha visto, como te digo, en películas, en series y así, pero que es un tema que no deja de darnos duda de cómo funciona, a quién se le ocurrió toda esta idea, qué cosa se fumó para pensar que había otro tipo de universos o realidades alternas a la nuestra. Y es que de hecho esto surge. Déjenme, les leo algo bastante interesante que tengo por aquí, que quizás nos pueda dar un poco más una idea, que por qué de hecho este artículo viene de la revista National Geographic, para que no digan que somos unos tontos o nos inventamos cosas. Si nos informamos, gente, yo acabé la prepa. Entonces dice, la pregunta aquí es, de acuerdo, pero ¿por qué creen los científicos que podría haber más de un universo? Es como de, ¿en qué momento se les ocurrió algo así? Yasmín, ¿tú crees, independientemente de la información o de los científicos que todos dicen, ¿tú por qué crees que existe, o cuál es tu idea de por qué existe? ¿Tú crees, vaya, en esto? Sí, claro que sí. En lo personal, estoy sumamente convencida de que existen otro tipo de realidades alternas a la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y pues bueno, en el aspecto científico, yo recuerdo que en la secundaria, en la prepa, hubo un profesor que nos dijo que hay 7 niveles. Ok. Hay 7, por así decirlo, mundos, así. Okay. Ese día sí todos se quedaron con cara de, ¿ahora qué que se fumó? Pero si lo vemos así y si abrimos y expondemos nuestra mente, podremos descubrir que sí es cierto que existen otro tipo de mundos, ¿no? O más bien en este caso de universos. Universos, ok. Entonces, ¿cómo se llama? Respondí esta pregunta, o la pregunta que se plantea era, de acuerdo, pero ¿por qué creen que los científicos que podrían haber más de un universo? Y esto dice, y los expertos dicen esto, dice, no podemos explicar todas las características de nuestro universo si solo hay uno, dice el periodista científico Tom Siegfried, cuyo libro El número de los cielos investigó cómo han evolucionado las concepciones del multiverso a lo largo de milenios. Porque las constantes fundamentalmente de la naturaleza son las que son. Esas son preguntas que él se hace. Se pregunta a Siegfried, ¿por qué hay suficiente tiempo en nuestro universo para crear estrellas y planetas? Pero ¿por qué las estrellas brillan como lo hacen? Con
justa de energía. Todas esas cosas son preguntas para las que no tenemos respuestas en nuestras teorías de física. Siegfried dice que existen dos posibilidades de explicaciones. Primero, que necesitamos teorías más nuevas y mejores para explicar las propiedades de nuestro universo. O, dice, es posible que solo seamos uno de los muchos universos que son diferentes y nosotros vivimos en el que es agradable y cómodo. Lo que puede decir es que puede haber múltiples universos, pero que en el nuestro se hallaron las condiciones para que se diera la vida. O sea, todo es perfecto. Quizás en un universo es muy caótico, quizás nunca no existieron las estrellas, por así decirlo, o los planetas o cosas así, pero que en el nuestro sí hubo esas cosas, pero que no hay que cerrarnos a la idea de que en otros universos sí existen nosotros idénticos, o una copia, digamos, o quizás otro ser piense que nosotros somos la copia. Así es, y quizás algunas personas escuchen eso y digan, es muy de ciencia ficción, ¿no? Pero si nos vamos a un lado más burdo, por así decirlo, nosotros sabemos que nuestra realidad es esta, ¿no? Sí. Pero podemos ir cambiándola. Y eso quiere decir que estamos en otra realidad y que nuestra realidad la vamos cambiando a través de nuestras acciones y pues todo esto. Entonces, no es tan locochón mencionar que pues podemos cambiar nuestra realidad y que estamos viviendo realidades diferentes. Sí, así es. Como lo dice Yasmín, algo en lo que consiste los multiversos es que cuando tú tomas una decisión, quizás lo que les decimos es, ¿por qué tan complejo se explica tan sencillamente? Pero es que así lo han dicho, o es una forma de explicarlo, que cada persona que toma una decisión o no lo toma, se crea a partir de ahí otro universo en el cual esa persona sí tomó o no tomó esa decisión y desde ahí se hace otro camino. Hagan de cuenta que ustedes iban caminando así normal y vieron un charco de agua y dijeron, no, lo voy a recorrer porque ¿cómo se llama? No quiero mojarme o algo así. Y ya, pasan eso, pero en otra realidad o en otro universo que se acaba de crear, por así decirlo, o en otro universo, tu yo pisó ese charco y quizás estaba muy profundo o se resbaló y se cayó y de ahí pues se hizo pues otro universo. O sea, son las decisiones que tomamos o no tomamos o conforme situaciones que nos suceden. Así es como y si hubiera hecho, pero realmente si lo hiciste en otro universo. Sí, exactamente. Eso es a lo que queremos llegar, que tal vez el concepto de multiverso o de mundos paralelos y todo eso, tal vez suene mucho a ciencia ficción, a máquinas de tiempo, a líneas temporales y todo eso, pero realmente es algo tan sencillo que se vuelve sumamente complejo. Más bien, se vuelve complejo al momento de explicarlo, ¿no? Sí, cómo en nuestras mentes puede caber que algo ajeno a nosotros pueda estar sucediendo al mismo tiempo. Es como que todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo nos dio una bofetada en la cara, como decir, ok, hay más de lo que tú estás viendo y percibiendo y cabe la posibilidad de que ya sucedió, por ejemplo, que alguna persona haya muerto o jamás murió o quizás nació hombre pero en otra, ¿cómo se llama? Universo nació mujer. Entonces las posibilidades son infinitas y también dicen que los multiversos, los universos son infinitos, que puede haber muchos y muchos y muchos. En una donde eres un villano, quizás en otra fuiste un presidente, quizás en la otra fuiste ciego o no sé, o sea, es ilimitada y eso es lo impresionante del multiverso. Así es eso lo que a mí me hace como que explotar mi mente, ¿no? Es sí. todo lo puedes realizar, pero pues no sabemos en qué universo, ¿no? Y fíjate que yo quiero hacerte una pregunta. Okay. Si nosotros conocemos esto que existe en los multiversos, todo esto de las realidades alternas, ¿cómo hacerle para nosotros poder entrar a otro universo? ¿Sabes cómo? Porque mucha gente se pregunta eso. Ok, ya, sé que no es mi única realidad, sé que hay muchas, pero ¿cómo hago para entrar a eso? ¿O cómo hago para, pues sí, cambiar mi realidad? Exactamente. Okay. No sé. Bueno, la verdad es que yo tampoco, pero es que es muy difícil porque puede ser que hay personas en este plano que a lo mejor despiertan una mañana y ya no están viviendo en su realidad. Que dicen, yo en mi vida, yo estaba casada, tenía hijos, tenía
muchas cosas por hacer y resulta que despierto un día y ya no es mi realidad, que incluso el lugar donde yo pensaba o pues sí que estaba conviviendo y viviendo con mi familia así, no es el mismo en el que ahora me encuentro. Y otras personas que dicen que a través de viajes astrales, a través de estas, pues sí, vaya, que entran incluso en sueños, cambian su realidad, ¿no? O se ven en otra realidad. Entonces, ¿cómo averiguar o cómo saber que tú estás en la realidad o estás en diferente? Eso es a lo que queremos llegar, ¿no? En cierto punto. Y, pues bueno, no sé si tú sepas o algo así, ¿no? Quería tocar un punto, no sé si lo hayas pensado en algún momento, pero dice gente que, como tú lo dices, despertaba sintiendo o viendo cosas diferentes, como tú lo mencionabas, que estaban casadas con otra persona o así, y que despertaron un día y lo que veían ya no era lo de antes. Entonces lo que me he puesto a preguntar es que esa persona entonces es de otro universo y viajó al nuestro. Entonces nosotros digamos que somos otro universo, porque es fantasioso pensar como si los demás universos, pero como que nosotros nos ponemos como que el nuestro es el principal. ¿Y qué tal si el nuestro no es el principal? Si no, nada más es en realidad uno del montón y esa persona acaba de viajar al nuestro y es como de wow, entonces sí existen, o sea, somos es parte del multiverso. Pero como decía Yasmín, que pues qué otras ideas hay, y de nuevamente en esta National Geographic, en este post, dice que entonces, si quieres encontrarme conmigo mismo, ¿cómo puedo llegar hasta allí? ¿Se puede viajar entre multiversos? Esa es una gran cuestión. Y dice, por desgracia, no. Es lo que dice, ¿eh? Acuérdense que las posibilidades son muchas, así que no se me cierre la cabeza, gente. Dice, los científicos no creen que sea posible viajar entre universos, al menos todavía. A menos que toda la física que conocemos y que esté sólidamente establecida esté equivocada. No se puede viajar a esos multiversos, dice Siegfried. Pero quién sabe, dentro de 1000 años, no digamos que alguien no pueda descubrir algo que nunca se hubiera imaginado. Podemos decir que incluso esto de los multiversos puede estar ligado al viaje en el tiempo. Que el viaje del tiempo hace mucho sonaba algo muy loco, como de esto no puede pasar. Y actualmente la teoría o esto toma cada vez más fuerza con los agujeros de gusano y que te envían en realidad en otro tiempo. Y pues cabe la posibilidad de que sí se pueda en algún momento. Así es, como decimos, algunas cosas suenan muy de ciencia ficción, pero hoy en día cuántas cosas no hemos encontrado, o incluso los abuelitos decían, no, pues eso es muy lejano, y hoy en día pues hay posibilidades, ¿no? Entonces no hay que cerrarnos a la probabilidad de que esté pasando esto, o incluso ya está pasando, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces ese punto de no te cierres porque realmente no sabemos y ni siquiera conocemos realmente nuestro universo. Sí, exactamente como dice Yasmín, quizás en algún momento está pasando algo, quizás una persona en realidad sí ha podido viajar y está pues aquí conviviendo y nosotros pues no lo sabemos porque pues no tenemos quizás tecnología para identificar ese tipo de fenómenos. Pero aquí hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna prueba directa que sugiera la existencia de un multiverso? ¿Tú, Yasmín, crees o has visto algo o quizás mínima cosa que diga decir porque una cosa es creer que existe algo, pero otra cosa es como ver, no sé, algún detalle, quizás en tu vida cuando eras niña o a lo largo dijiste, esto lo recuerdo diferente. O incluso algunos consideran que los déjà vus podrían tratarse como que de memorias que viajan entre el multiverso y llegan a ti. O como de, wow, esto lo recordaba diferente. Obviamente pasa el tiempo, pero es como que en ese lapso de, ok, esto no estaba aquí y de un momento apareció. ¿Recuerdas algo similar a eso? Sí, a veces son alucinaciones de la mente o incluso eres muy despistado y no te das cuenta de ciertas cosas, pero sí me ha pasado esos momentos en los que digo, ay, como que esto ya sentí que ya lo viví, ¿sabes? Okay. Y creo que cada uno que nos escucha en este podcast lo ha vivido, yo estoy 100% segura de que lo ha vivido, pero pues bueno, así como cuestiones de decir... no sé, por ejemplo, decir, ay, yo estaba haciendo esto y ya de pronto ya no, o incluso el lugar donde vivo apareció esto y o ya no, o así, nunca me ha pasado eso. Ok. Pero he conocido, bueno, no he conocido, más bien he escuchado muchas historias acerca de eso y digo, no manches, hay pruebas y digo, wow, ¿cómo desmentir eso, no? Okay. Pero pues ahora sí que es creencia de cada quien. Pero en lo personal sí he tenido como esos déjà vus, ¿no? Que son muy famosos. Ok.
¿Nos quisieras compartir una de estas historias? ¿De cuáles mías? Que dices que habías escuchado sobre personas que sí vieron cambios o algo que les dijo, quizás estoy en otro lugar o otro multiverso. Sí, por ejemplo, el video que compartimos en la página, si no lo han visto, por favor síganos. Sí, porque subimos mucho contenido muy interesante. Bastante. Y todos estos temas son sumamente interesantes para la conciencia también y para el abrir esa luz o ese interés. Tercero. Exactamente, en la mente. Entonces, fíjate que que yo me encontré ese video por casualidad. Y la verdad es que es muy bueno porque son 3 historias, ¿no? Sí. Y bueno, escúchenlas y ya ustedes nos dirán si sí o no, si creen o no. Pero fíjate que escuché otras en donde incluso había personas que iban camino a su casa. Hubo de una mujer que hablaba por teléfono con su esposo, estaban comunicándose, sí, ya voy a llegar y todo eso. Y llega un punto en el camino que se corta la llamada y entra como una, ¿cómo se llama? ¿Frecuencia? O así como el de la televisión cuando no agarra ningún canal. Llegó una especie como de... interferencia. Se escuchaba como que o algo así. Ajá. Okay. Y de pronto, a unos cuantos segundos, volvió a entrar la llamada y le volvió a preguntar lo mismo a su esposa a ella. Ajá. Y le decía, pues ya te dije que esto y otro. Y dice, ok. Y volvía a pasar así 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que ella llega a un punto en que llega a su casa y ve a su esposo hablando por teléfono con ella. Pero cuando él se acerca, ella seguía hablando por teléfono, pero cuando él se acerca no tenía el teléfono en la mano. ¿Sabes? Era como que un desfase en el tiempo, por así decirlo. Y seguía escuchando a su marido. Y seguía escuchando pero su marido no estaba haciendo nada. No. Entonces él se acerca al auto y él dice, escucha. Y era la voz de él y pues siempre sí se quedó así como que, quién sabe. Como si hubiera una especie de glitch o bug Exactamente. Y repitiéndose. Eso está bastante interesante. Está muy locochón, pero pues sí he conocido esas historias. También una que se me hizo muy interesante, no sé si está en el video o me estoy confundiendo, que subimos, que era de cómo se intercambiaban como que cuerpos, ¿sabes? O más bien como que almas. O sea, ese era en el transcurso del camino del niño. No sé si era del video, ¿no? Según el niño, creo recuerdo se accidenta o algo, pero termina en el hospital. Y cuando despierta, ya no era ese niño, ya no era el mismo niño que pues, dijeron, sino que era uno totalmente ajeno. E incluso le decía que pues la mujer que ella pues no era su mamá. Y pues ni modo de dejar al niño ahí al hospital, ¿no? O sea, se lo llevan y todo. Sí, claro. Y que después de un tiempo su hijo volvió, ¿no? Regresó su verdadero hijo. Así es, entonces sí, son muchas, y te digo, es demasiado amplio, podemos decir que a lo mejor eso no se trataba de multiversos, pero que se trataba de algún choque, ¿no? En el camino, o que pasaban ciertas circunstancias que a lo mejor no podemos explicar hoy en día, pero que sí pasan. Sí. Igual fíjense que estoy viendo una serie en Netflix que se llama Dark. Posiblemente ya muchos la hayan visto, yo apenas la estoy viendo, y es muy interesante porque habla de diferentes líneas de tiempo. Okay. Y me llama mucho la atención que haya como tipos portales para atravesarlos. Y hoy en día es igual muy sonado porque he escuchado de varios templos, por así decirlo, lugares muy importantes en los que se ha contado, o sea, mucha gente ha visto como que están haciendo sus cosas o simplemente son trabajadores de ahí, en los que por segundos ven completamente otra realidad dentro de ese lugar. Y ese es muy sonado porque no recuerdo, bueno, en un podcast lo escuché, donde decía que igual así un trabajador un guía me parece, les estaba contando y todo eso. Y ya después de un rato, él está cerrando, cerrando el lugar y todo eso. Y que por 15 segundos él vio cómo estaban los mayas y otra realidad. Entonces sí es muy interesante hablar de este tipo de portales, porque no solamente es eso, o sea, son muchísimas historias que hablan de eso y es interesante saber cómo puedes atravesar ciertas realidades, ¿no? Desde tu plano. Sí había escuchado eso de que hay como que varios puntos en la Tierra como que convergen ciertas cosas, por ejemplo el Triángulo de las Bermudas, que se cree que en realidad hay una especie de portal en donde pues aviones y naves caen y no las encuentran,
¿podría ser esto un portal para que te lleve quizás a otra dimensión o a otro tiempo? Pero es uno muy sonado y que alrededor de la Tierra pues hay como que puntos, no sé cómo explicarlo, que se siente como que sí hay un cambio o que puedes entrar y es algo totalmente diferente. Así es, y te digo, esos son muy... Ustedes dirán, nada, está muy locochón y todo eso, quizás no, pero pues es que hay muchísimas historias, hay igual muchos estudios que no solamente, por ejemplo, fanáticos de lo paranormal o como nosotros hablamos en podcast, sino que ya son estudios científicos. Entonces, pues no es muy locochón pensar en eso. Yo la verdad es que creo sumamente en que hay diferentes puntos en los que podemos atravesar. O incluso, o sea, no tanto así, pero tomamos en cuenta los gusanos de Los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, perdón. Sí. Y eso no es fantasía, o sea, realmente existen. Sí, que tal vez no sabemos qué hay del otro lado, pero existen, ¿no? Ese como que trayecto a lo desconocido. Entonces... Sí, de hecho sí. Y aquí hay algo de este nuevo post que dice, ¿hay alguna prueba directa que sugiera la existencia de un multiverso? O sea, ojo gente, porque incluso expertos que ellos sí terminaron su universidad, o sea, ellos sí les saben, con todo su conocimiento, no se cerraron y creen que hay una posibilidad, pero aún así les preguntan. Dice, aunque ciertas características del universo parecen requerir la existencia de un multiverso, no se ha observado nada directamente que sugiera que realmente exista. Hasta ahora las pruebas que apoyan la idea de un multiverso son puramente teóricas y en algunos casos filosóficas. Algunos expertos sostienen que puede ser una gran coincidencia cósmica que el Big Bang forjara un universo perfectamente equilibrado y adecuado para nuestra existencia. Otros científicos creen que es más probable que exista cualquier número de universos físicos y que simplemente habitemos en el que tiene las características adecuadas para nuestra supervivencia. El número infinito de pequeños universos de bolsillo alternativos o universos burbuja, algunos de los cuales tienen una física diferente o constante, fundamentales distintas. Es una idea atractiva, dice, no se burlen gente, así se apellida el científico, Cacalios. Por eso algunas personas se toman estas ideas con cierta seriedad, porque ayudan a abordar ciertas cuestiones filosóficas, afirman. Los científicos discuten si el multiverso es siquiera una teoría comprobable. Empíricamente, algunos dirían que no, dado que por definición un multiverso es independiente de nuestro propio universo y es imposible acceder a él. Pero quizás no hayamos encontrado las pruebas adecuadas aún, o sea que existe y no existe al mismo tiempo, porque aún no encontramos cómo comprobarlo, pero eso no significa que no quiera existir. Es como el dilema de que si un árbol cae en un bosque, alguien lo va a escuchar o va a generar sonido. Es como de, pues, está pasando, pero como no lo hemos visto, pues decimos que no ha pasado. Pero sí es una posibilidad. Así es, sí, como te digo, o sea que tal vez no haya una prueba tangible como tal, pero eso no quiere decir que no exista. O sea, hay demasiadas teorías, demasiadas historias también que se basan en ese tipo de temas y pues no quiere decir que no exista, ¿no? Yo creo que ya cuando nos llegara a pasar es como decir, sí es cierto porque yo lo viví, ¿no? En carne propia, pero pues hasta ahora no me ha pasado, lamentablemente. Un tema muy importante también que quiero tocar es de los sueños, ¿sabes? Porque mucha gente cree que a partir de los viajes astrales y de los sueños es que también puedes viajar a tus otros mundos o otros universos. Y en lo personal, ahí sí puedo decir que sí me ha pasado. He soñado no sé, que a lo mejor conozco gente que jamás en mi vida he visto, pero lo siento muy real, ¿sabes? He estado en mis sueños, obviamente, en lugares que jamás he visto, paisajes que jamás he visto, e incluso puedo decir que hasta mundos que no he visto eso. Y se siente diferente cuando es un sueño, pues a lo mejor fantasía, o a lo mejor te quedaste con una película o con algo así. Se siente muy diferente un sueño cuando viajas a otros lugares que cuando estás soñando, cuando no sabes realmente que estás soñando. Entonces, pues no sé si tú también tengas algo parecido así. Sí, porque cabe mencionar que quizás lo que está pasando en una película podría estar pasando en otro universo. Es lo chistoso y lo curioso de esto, de cómo funcionan los universos, que quizás no sé, en alguna película nos muestran una invasión alien o zombie o cualquier cosa, y puede que en otro universo en realidad sí esté pasando. Se dan las cosas y funciona de ese modo.
yo creo que si es, incluso sientes una sensación extraña al estar ahí. Obviamente debes de ser muy, no sé cómo se diga, pero bastante chingón como para saber que estás en un sueño. Es como de, sí, es como si estuvieras viviendo tu día a día. Y hay personas que también dicen que los sueños nos muestran pues otras realidades, que en realidad es un reflejo de otra realidad. Y a partir de ese punto pues podemos entrar a ello. Así es, y pues sí, es que es muy demasiado extenso ese tipo de temas y te digo, o sea, podríamos hablar de viajes astrales, de uso de conciencia que atraviesa también realidades, ¿no? Me parece muy importante hablar también de esto, de los viajes astrales, ¿por qué? Porque nosotros de alguna manera salimos de nuestro cuerpo y podemos viajar a diferentes lugares, ¿no? Sí. Y vernos en otros tiempos. Entonces, es algo muy extenso también y muy curioso, pero podemos verlo igual simplemente en los sueños, ¿no? No es necesario que tú sepas ese tipo de cosas, que si lo sabes, mis respetos, la verdad, pero bueno, en los sueños también se vive este tipo de cosas. Y fíjate que yo tengo una historia muy interesante que me encontré por ahí. Cuéntala. En donde decía que una niña, bueno, les voy a contar desde el principio. Tú dale. Mi historia sucedió en la 4ª dimensión. Tenía 8 años y vivía en un pueblito de San Miguel, El Salvador. Estaba dando en la televisión una novela llamada Juana Iris. La verdad no sé cuál sea esa novela. El punto aquí es que la niña veía a escondidas esta novela y miraba la introducción, donde salía el mar, una playa blanca hermosa. A esa edad nunca había visto el mar. No había ido a ninguna playa. Vivíamos en una zona rural y éramos de muy escasos recursos económicos. Después de ver esa introducción me fui a la cama. Acababa de almorzar y mientras dormía... Ay, perdón, es que se me mueve. Ay, ustedes disculparán, es que se me perdió. Ok. Mientras dormía, estaba soñando con que caminaba y recogía conchitas marinas. Y recuerdo meterlas adentro de mis bolsillos de la falda que andaba. Dentro del sueño escuché que me llamaban y era mi mamá. Y me fui corriendo de la playa. A medida que corría comencé a volar y estaba muy contenta volando en la orilla del mar, junto a las gaviotas. Y en eso mi mamá me despertó de golpe. Cuando me levanté, ella me dio dinero para ir a comprar a la tienda y me lo metí en la bolsa de mi falda. Ok. Encontré las conchitas marinas que recogí de la playa y los 2 bolsillos tenían hasta arena que traían las conchitas y se lo mostré a mi mamá. Enseguida ella me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Le conté lo que soñé, a lo que ella obviamente no me creyó. Hoy en día sigo contando con las conchitas. Ese es el punto de que tal vez a veces los sueños se materializan, ¿no? También es algo muy importante. Te digo, a mí no me ha pasado lamentablemente, pero esta historia se me hizo muy curiosa. También incluso podemos decir que es el poder de la mente, ¿no? Sí. Por así decirlo, pero nos quedamos en esto de que se materializan ciertas cosas. Entonces es muy curiosa esta historia, no sé si sea verídica, no sé si no lo sea, pero pues vaya, de ser así, qué impresionante, ¿no? El estar soñando con ese tipo de cosas y ya materializar eso, pues sí, tenerlo ya físico. Sí, efectivamente podremos pensar que es el poder de la mente, muchas cosas como que dar la explicación, pero quizás al final la verdadera explicación sería lo de que los multiversos, que esta niña en realidad a través de sus sueños pudo viajar a ese universo, tomar la arena de las conchas y regresar con algo de ello. O sea, es muy impresionante. Y es como de... ¿Cómo decirlo? Es que es bastante... Esa historia está muy épica. Muy te explota la cabeza. También quiero que la gente opine qué opina. ¿Qué opina? De lo que piensa, si cree que el multiverso es real, si lo que hablamos nada más son tonteras y así. Pero ustedes díganos, ¿han tenido igual una experiencia así? Y pues los estaríamos escuchando y leyendo. Y pues la neta esa historia está muy chingona. Pudo materializar eso. Quizás su subconsciente viajó a través de los universos y trajo eso aquí.
Así es, entonces pues te digo, quién sabe si sea cierto, si no, pero está muy buena esa historia. La verdad es que cuando la vi dije, órale, tengo que contarlo en el podcast, tengo que compartírselas y pues ya ustedes me dirán si es cierto, si no, y pues bueno. Ahora la pregunta interesante, porque pues vemos en muchas películas, como tú dices, de hoy en día, sí, sobre qué pasaría de los multiversos, si se juntan, si no, se podría hacer eso, qué pasaría contigo, o incluso qué pasaría si tú viajas a otro universo y te encuentras contigo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaría en esos aspectos? Mucha gente dice que eso nunca puede pasar, que es imposible, incluso los científicos dicen no puede ser eso cierto, de que se mezclen universos, es imposible, pero pues como decimos, nada es imposible para este podcast. Sí, exactamente, claro que sí, y sería bastante curioso porque, ¿cómo se llaman? Algunas personas creen que si ven a sus dobles van a desaparecer, como de lo que se creen en los viajes en el tiempo, que si te ves a ti mismo pues desapareces, ¿no? Pero esto no ocurriría en este caso porque no estás viajando en sí a través del tiempo, sino a otro universo. Así que sí podrías ver a tu doble. Y ya la unión de estas tierras o de otros universos, no sé qué pasaría, la verdad. En los cómics sí, o en historias de ese tipo de ciencia ficción sí lo abordan y dicen que es un tema bastante catastrófico, en donde se unen todos estos realidades. Y de hecho hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero trata de eso, del multiverso. Creo que se llama Al mismo tiempo en todas partes, creo, y habla de ello. No la he visto, por desgracia, pero dicen que habla sobre el multiverso y sobre los diferentes yos. Y pues si no la han visto, pues se las recomiendo. No la he visto yo, pero dicen que está buena, entonces pues véanla. Ya ustedes nos dirán si es cierto o no. Sí. De hecho, creo que por aquí en este post había algo como eso, de lo que habéis dicho. Que qué pasaría. Pero... ¿cómo se llama? Bueno, de hecho se los contestamos hace rato, pero es más como que pues no saben más bien qué pasaría, o simplemente es como un cerrón de no, ahorita no se puede, pero sí se podría. Sí, claro, y aparte pues son demasiadas teorías, o sea, no es como que haya, o pues sí, haya algo en concreto, porque pues claramente es algo que todavía no conocemos, que todavía, como decíamos, no hay pruebas ni nada de esto. Pero pues sí, se supone que es algo imposible. Ahora, viendo el punto, el de encontrarte contigo mismo en otro plano o en otro universo, sí va de la mano con esto del tiempo, ¿sabes? Porque sí. Nosotros vemos películas, series y todo esto, de que si cambias algo en la línea de tiempo, puede pasar algo en el futuro o en otro universo, ¿no? Entonces es algo muy importante mencionar este lado. Mucha gente cree que dice, no, mientras no hagas nada... vaya demasiado llamativo en otro lado o en otro tiempo, no va a pasar nada. Pero realmente sí está pasando algo. ¿Por qué? Porque estás modificando la línea de tiempo. Quieras o no, el viajar a tu tiempo pasado, futuro, lo que sea, estás cambiando la línea temporal, ¿no? Y a lo mejor ya las hice bolas, a lo mejor no, a lo mejor sí me van entendiendo, pero sí tiene que ver demasiado los multiversos con la línea de tiempo y el espacio. Es algo muy importante si la mayoría de gente, yo creo que sí conoce la teoría de la relatividad del tiempo. Sí. Entonces sí deberían de conocer este lado de que estos tres factores van de la mano. A lo mejor es muy complejo el explicarlo así como tal, o incluso puede haber un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, ¿qué podríamos mencionar? Que incluso cuando tú vas en un auto y así, la velocidad... Okay. Sí. La verdad sí me acuerdo que me lo explicaron, pero ya no me acuerdo cómo decirlo. Hija. El chiste es que sí, si tú vas en un vehículo y la velocidad de otro, a un lado de ti es más o menos, de alguna manera estás modificando la línea de tiempo e incluso el espacio. Okay. También en la película, bueno, quiero mencionar, en la película de Interestelar, mencionaba este tipo de cosas, ¿no? En el que tal vez tú estás viajando, pero tu universo o el multiverso, por así decirlo, que estás dejando atrás está cambiando. Okay. Entonces es muy complejo a veces como explicar este tipo de cosas, porque a veces nos revolvemos o así, dices, ¿cómo? Ya me perdí. Pero sí, o sea, el multiverso puede ser tan extenso que a lo mejor tú pienses que hay diferentes como que secciones en el universo,
o asimismo puede, en tu mismo universo que estás viviendo o en la realidad que estás pasando ahorita, pueden haber cientos de universos detrás de ti, de lo que estás pasando o realizando. Sí. De hecho tienes bastante razón y me acabo de acordar de algunas cosas. Y es que creo que las personas tenían como que dos tipos o dos conceptos diferentes del viaje del tiempo. Que uno era que viajabas al pasado, haz de cuenta, viajas al pasado, alteras algo, el típico, matas a tu papá y cuando regreses tú desapareces porque ya no naciste. Entonces decían que eso no y sí sucedía, porque tú al viajar atrás, según se creía que viajar atrás lo cambiabas y la línea del tiempo ya era otra distinta, pero que en realidad pues se crean dos, una de donde vienes y la ramificación que se creó a partir del cambio que tú hiciste. Entonces está tu línea original y la que tú creaste. Entonces tú regresas a esa línea que tú creaste, no a tu línea de tiempo original. Tu línea de tiempo original sigue viajando normal, pero no estás tú. ¿Por qué? Pues no estás en la otra. Entonces como que ahí se crean dos. Entonces sí hay la posibilidad de regresar nuevamente a tu línea de tiempo original y haber visto que en realidad no cambió nada, que esa no se afectó, pero sí se creó otra. Entonces era como esos dos viajes, como de pensaban que solo había como que una sola línea, que esa sola se cambiaba, pero que en realidad no, o sea, se ramifica y se crea otra, pero sigue la original ahí. Entonces, no sé si me hayas entendido. Sí, como que, o sea, como que lo que yo menciono, ¿no? O sea, ajá, tú estás siguiendo así tu camino, pero no sabes detrás todo lo que puede haber o diferentes cuestiones, ¿no? Sí. Entonces sí te entiendo. Sí, les digo, gente, es muy complejo y a la vez muy simple de explicarlo, ¿no? Pero sí, así es, o sea, no necesariamente tienes que volver a la tuya, sino que ya estás creando más y pueden ser infinitos el número de universos. O sea, no existe uno, no son 7 como a mí me lo mencionaron. Bueno, que en este caso ya era más más cuántico, algo más de física y así, de metafísica y todo esto. Pero realmente viendo todo el concepto y todo lo que tenemos en cuenta como personas ahorita o en la mente, sí existe demasiados universos. Sí. Y que seguramente el que tú estás viviendo no es el real, sino que son muchísimos que son reales. Sí, y también me acordé algo que decías que de la película de Interestelar, que viaja a lo largo del espacio y cuando regresa al mundo su hija ya había envejecido, pero él sigue joven. Entonces la gente puede decir, pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? Se supone que pues están en el mismo universo, en el mismo tiempo. Pero aquí se oferta tiempo a lo que dijo la teoría de la relatividad y sobre la dilatación del tiempo. Que de hecho, si ustedes, no sé, un ejemplo así. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Eso a velocidad luz, que ya es un chingo. O sea, ninguna persona puede ir a esa velocidad porque se desharía, o sea, no aguanta. Entonces, aún imagínense qué tan lejos todos estamos de la Tierra para que en 8 minutos llegue el Sol. Entonces, por eso dicen eso de los años luz. Yo antes no entendía ese concepto de ¿por qué años luz? O sea, es porque te tardas ese tiempo viajando. Porque de hecho sí, es que te tardas cierta distancia, pero vas a velocidad luz. No vas a la velocidad del sonido en una velocidad que conozcamos. O sea, vas en retromadriza. Y cuando dicen años luz, te das cuenta de lo inmenso y grande que es el universo. Y que a pesar de que seas la cosa más rápida del mundo, del universo, sigues tardándote mucho en viajar. Así que hagan de cuenta. Otro ejemplo, si nosotros nos alejamos, ¿tú qué quieres? 1.000.000 de años de la Tierra. Y volteáramos a ver a la Tierra con un supermicroscopio. O nos alejamos tantos años, no sé, a la Edad Media o quizás al tiempo de los dinosaurios, y volteamos a ver la Tierra, podríamos ver a los dinosaurios caminando a la Tierra, porque esta es otra cosa que es la luz, porque la luz apenas nos está llegando a nosotros, apenas es que funciona así. Si tú ves una estrella ahorita, sí, para la gente, si tú ves una estrella ahorita, qué bonita estrella, pero quizás esta estrella ya no exista en ese instante, sino que su luz sigue viajando y viajando y viajando hasta que un día va a desaparecer. Entonces eso como que wow, estamos viajando en el tiempo ahora mismo.
Así es, y bueno, tú mencionas esto del universo y de planetas, estrellas y todo eso, pero no nos vamos tan lejos. Incluso hubo un experimento que lo escuché, era a través de relojes atómicos, que son los relojes más precisos del mundo. Ponían 2 relojes, uno lo subían a la montaña más alta de Estados Unidos, no recuerdo cuál era, y otro lo dejaban abajo. Entonces cuando iban, lo dejaban hasta la punta. Después de unas horas o quizás días, no recuerdo, iban, lo recogían y el tiempo había cambiado. Dependiendo, entonces es algo que no nos vamos tan lejos, incluso no podemos, más bien habría la posibilidad de que tú viajaras a través del universo, pero no te vayas tan lejos, o sea, simplemente estás viendo las altitudes también de aquí mismo de la Tierra, ¿no? Entonces, si ya lo estamos comprobando con estos experimentos, ¿por qué no creer en esto que son los viajes en el tiempo, incluso estos que estamos mencionando como las realidades alternas, ¿no? O estos portales que se abran a través de los días o a través de los lugares más importantes del mundo. Sí, exactamente, como dices, de hecho, pues dicen, pues es algo real que mientras más alto el tiempo, creo que pasa más rápido que estando aquí en la Tierra. Entonces, por eso los vuelos en avión, pues son mucho más rápidos. Entonces, es algo bastante impresionante e increíble. Así es. Y pues nada, de una forma más personal, si quieren así tomarlo, tomen en cuenta que a veces cuando estamos en un lugar y no estamos haciendo nada, se nos pasa súper lento el tiempo. Es como de, ay, ya, por favor, que avance el reloj. Pero ¿qué pasa cuando estás haciendo cosas? Cuando estás activo, cuando estás aquí, acá, pasa súper rápido el tiempo. Y eso no quiere decir que el tiempo pase más corto o más rápido o más lento, sino simplemente es también las percepciones que a veces tenemos de estos tipos de cosas, ¿no? Y también entraría este aspecto que son lo que nosotros creemos o lo que nosotros vemos. De nuestra realidad. Exactamente. Que no es lo mismo lo que un perro está viendo a lo que una persona está sintiendo. Cada persona tiene una percepción distinta de la realidad y es como decir que pues en realidad el tiempo pues no existe. Exactamente. El tiempo no existe, pero nosotros lo cuantificamos para llevar un orden y no sentir que estamos perdidos, pero en realidad no existe. Tu yo de ayer y tu yo de hoy no son los mismos, no son las mismas personas. Y la verdad nada nos garantiza que ayer apenas se creó el universo. Exactamente, entonces es un tema demasiado interesante, un tema que te hace volar la cabeza, pero pues tómenle mucho en cuenta, igual pues como te digo, son diferentes percepciones que tenemos ante la realidad y como dices, ¿no? El de ayer no es el mismo o incluso el que sigue no va a ser el mismo, o sea, vaya, son diferentes cuestiones que yo lo pienso y digo, no manches, estamos en un mundo que no conocemos en absoluto, ¿no? Aquel que diga, no, yo sé mucho, la verdad es que no conoces absolutamente nada de este mundo. Así es, entonces gente, comiencen a dudar. No los estamos intentando de convencer nada de wow, así es como digo porque nosotros somos chingones, ¿no? O sea, nada más les ponemos las piezas, ustedes investiguen y pues créanse su propia, al final su propia opinión, que eso es lo más importante y pues nosotros solo les damos pues las pistas. Esto está bien chingón y de ahí se reparten más temas que estaría bueno abordarlos en otro podcast porque una cosa es multiversos, otra cosa son las dimensiones, otra cosa es que creo que también tiene que ver la teoría del caos, el efecto mariposa, que según que si una mariposa aletea al otro lado del mundo, en el otro extremo se va a formar un huracán o un tsunami. Entonces son como estas pequeñas cosas y detalles que se van ramificando y llegando a un resultado totalmente pues, grande o diferente, pero que están conectadas entre sí. Así es, entonces pues no nos limitemos, más bien expandamos nuestra mente y pues nada, si les gustó no olviden darle su like, comentar por favor y pues seguirnos porque vamos a seguir abordando temas demasiado interesantes que siento que vale muchísimo la pena conocer como humanidad. Y pues bueno, yo creo que... ¿O tienes alguna historia más que contar? No, ya se me secó el cerebro. Ok, bueno. de intentar entender todo. Sí, la verdad es que como te digo, no manches, así uno se esfuerza más y más y más en saber estos temas, quedas completamente... O sea, ya no crees en absolutamente nada porque es demasiada información, demasiadas teorías
Incluso también en estos casos se meten demasiados temas, incluso podemos llegar hasta los hombres de negro, ¿no? Okay, que conocemos que ya ves, ya íbamos a cerrar. Y es que hay muchísimos temas. Fíjate que un tema muy importante es esto precisamente, ¿no? De que podrían ser viajeros en el tiempo, que precisamente, o a lo mejor no son viajeros, pero que son una raza de extraterrestres o cosas así, sí. Pero son este tipo de personas que llegan y ¿cómo decirlo? Te silencian, te hacen como que te hacen te amenazan, pues. La automorición, ¿no? Así que Así. hacen creer que tú te automoriste. Exactamente. Y entonces son estas personas que viajan a través del tiempo. O sea, siempre han existido. Mucha gente también cree que no son viajeros del tiempo, sino que pertenecen a una sociedad secreta. Y que lo controla, ¿no? De hecho, hay una serie, no sé si la has visto, es de Marvel, que se llama Loki. Y que de hecho, pues no, ¿verdad? No. Bueno, es de Marvel. Bueno, Loki era un villano que pues muere. Y llega digamos que es una sociedad, una tipo hombres de negro, pero que ellos controlan las incursiones en el multiverso. Ellos se encargan de mantener todo en orden para que no se creen ramificaciones y todo siga normal. Entonces Loki llega a ese lugar y lo contratan para hacer para ayudar a que las líneas del tiempo o los universos se mantengan en orden. Entonces es como de pensar que si hay algo así y que a veces una persona va a hacer algo, pero en realidad la silencian para que se mantenga todo en orden. Está bastante loco. Sí, la verdad es que, bueno, hay muchísimas cosas que, te digo, no conocemos, ni siquiera conocemos nuestro universo, ni siquiera conocemos tampoco nuestro mundo, lo que vivimos día a día. 100%. Entonces son muchas cuestiones que llegan a mente, son demasiados temas, es demasiado extenso este tema, que nosotros lo estamos como que simplificando y como que abordando tantos, pero si nos basamos en un estudio bien, nunca acabaríamos. Como por ejemplo que los fantasmas en realidad son personas que viajaron a otra dimensión, podemos decirlo así. Así es. Dejaron atrás su cuerpo, pero su mente viajó a otra dimensión. Y en realidad quizás es una persona que se intenta comunicar de ayúdame, estoy aquí atrapado. Y nosotros creemos que es un fantasma muerto. Así es, entonces abordamos muchísimos temas, es algo muy extenso y que pues yo creo que valdría mucho la pena hacer la segunda parte. Una segunda parte. Igual, gente, si les gustó este video, pues denle like. Si le dan like, de ese modo sabemos que les gusta algo. Entonces den like y comenten, así nosotros decimos, les gustó eso, entonces sí se repite, sí se hace. Entonces, gente, no se olviden de eso, darle like, compartir, suscribirse, que de hecho quiero estrechar tu mano porque el canal acaba de llegar a los 100 suscriptores y ahorita ya son 105. Aumentó de una forma bastante increíble en estos días y la verdad yo esperaba que nos tardáramos a llegar a los 100. No es la gran cosa, pero para nosotros sí. Es un canal pequeño y vemos cómo está creciendo, progresando y que ante todo a ustedes les gusta, gente. Entonces este proyecto va a seguir adelante y pues va a seguir creciendo, pero gracias a ustedes. Y pues nada. Pues bueno, yo creo que aquí lo cerraríamos y como tú dices, que por favor comenten porque de eso nos basamos, ¿no? En saber qué tema podríamos seguir abordando, qué tema no, qué tema podríamos abordar en los siguientes podcasts. Entonces es muy importante su interacción con nosotros y pues nada, igual agradecerles por el gran apoyo que nos han dado, que nos han brindado. Es un canal pequeño, pero pues podemos llegar a ser un canal bastante grande. Así es. Y pues empezar a como que atraer a invitados, empezar a que nos cuenten algunos relatos o así. Y pues bueno. Sí, estaría bueno incluso ir a otros lugares. Así es, sí, porque ya hace falta una nueva exploración. Sí. Y pues nada, gente. Yo me despido, soy David Rodríguez. Me acompañó Jazz Camacho y pues nada. esto fue Entre Dimensiones.